Tecnologías Digitales en la Post-Pandemia del COVID-19, el día 27 de octubre del 2020. Atentamente, nuestro director del centro, el doctor Julio César Rolón Garrido, y pues nuestro lema del instituto, que es la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, doctor. Espero que haya sido para todos entretenido como para mí. Le agradecemos y bueno, vamos a dar pase al nuevo expositor. Muchas gracias. Estás muteado, Luis. Muchas gracias. Ahora nos acompaña el doctor Juan José Tapia Armenta, quien nos presenta este tema que es Sistema de Cómputo de Alto Rendimiento para Inteligencia Artificial. Por favor, doctor Juan, en lo que doy su presentación completa, por favor vaya compartiéndonos su pantalla. Okay. El doctor Juan Tapia estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo 2 maestrías, una en Sistemas Digitales y otra en Ciencias de la Computación por CITEDI y CICESE respectivamente. Además, obtuvo un doctorado en Ciencias de la Computación por CICESE. Actualmente es profesor titular de los cursos Matemática Avanzada, Computación Paralela y Distribuida, Programación Avanzada en Procesadores Gráficos y Cómputo de Alto Rendimiento en Procesadores Gráficos de los programas de maestría y doctorado aquí mismo en CITEDI. Además, colabora en la línea de investigación Cómputo Inteligente de Alto Rendimiento, ha dirigido 2 tesis de licenciatura, 3 tesis de especialidad, 12 tesis de maestría, 2 más de doctorado, en el área de modelado matemático, sistemas inteligentes y cómputo de alto rendimiento. También ha dirigido 11 proyectos de investigación, entre ellos un proyecto de la convocatoria UC Mexus en colaboración con la Universidad de California en Santa Bárbara. Tiene 5 artículos publicados en revista JCR, otros 4 en revistas arbitradas. Y pues actualmente con la nueva noticia de que es responsable del nuevo laboratorio de ciencia de datos en CITEDI, sin más, pues los dejo con el doctor Juan Tapia. Gracias, Luis, por la presentación. Pues buenas tardes. Les agradezco su presencia. Me da mucho gusto que hayan asistido a mi plática. Ya es un poquito tarde, pero con mayor razón les agradezco. Bien, el contenido de la plática es básicamente lo siguiente. Vamos a hablar lo que es el... Perdón, doctor, estamos viendo así una carpeta. Ya vemos. Ok. Vamos a ver lo que... Okay. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Ahí lo ven, Luis? Sí, claro. ¿Está viendo? Ok. Sí. Permítanme. Ok. Bueno. Vamos a ver lo que es cómputo de alto rendimiento, lo que es la programación en memoria compartida y distribuida. Sobre todo lo que quiero resaltar es el clúster de alto rendimiento del Laboratorio de Ciencia de Datos del CITEDI. Y voy a hablar algo de lo que es ciencia de datos e inteligencia artificial. Pero principalmente quiero enfocarme en hacer una descripción de este clúster de alto rendimiento. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es el cómputo de alto rendimiento. Entonces, ¿qué significa hablar de este tema? Entonces, el cómputo de alto rendimiento pues, consiste en aplicar las tecnologías de procesadores más nuevas mediante programación paralela y distribuida para resolver problemas que representan un gran reto computacional. También se le conoce en inglés como HPC, de High Performance Computing, y está relacionado con el cómputo científico y sobre todo es que se aplica en supercomputadoras. Sí, esto del cómputo de rendimiento pues es el cómputo que usan, por ejemplo, las computadoras que están en el top 500, las computadoras que usa Google, Amazon. Algo interesante aquí en el cómputo de alto rendimiento es que esto es dinámico en el tiempo. Una computadora que hoy
sea de alto rendimiento, dentro de 10 años se convierte en una computadora básica. Y por ejemplo, una computadora que era de alto rendimiento en el 2000, una laptop actual tiene esa capacidad de cómputo. Entonces, por eso es importante considerar qué es alto rendimiento. Entonces, de alguna manera, una computadora de alto rendimiento nos permite eso, ¿no? Resolver problemas muy complejos. Y existen muchos problemas de ese tipo. Un problema de ellos es el modelo del clima. ¿Sí? Los problemas que representan, como digo, un reto computacional, son problemas que requieren muchos recursos de cómputo, memoria, almacenamiento. Entonces hay modelos, por ejemplo, en dinámica de fluidos, para diseño, para la salud. Hay pues, mucho tipo de este tipo de problemas. De hecho, estos problemas se caracterizan porque, digamos, para resolverlos en una computadora convencional, pueden tardar semanas para encontrar la solución del problema. Y, por ejemplo, en el modelo del clima, que aquí vemos, involucran pues, varios modelos, ¿no? Como el modelo atmosférico, modelo de hidrología, modelo del océano, modelo de la superficie en la Tierra, que involucran muchos factores. Entonces, este tipo de modelos realmente no son nuevos. Este modelo como el clima, pues tiene muchos años, o sea, 30 años. Lo que pasa que anteriormente, en estos modelos, para modelar el clima del siguiente día, pues tardaban más de una semana. Entonces no era viable. En la actualidad, ya con estas supercomputadoras y con cómputo distribuido, se pronostica el clima hasta pues, los siguientes 15 días, ¿no? Y eso lo hemos checado pues en Internet, ¿sí? Cuando revisamos el estado del tiempo. Bien. Entonces voy a empezar con lo que es el clúster de CITEDI. Aquí tenemos una foto del clúster. Y este clúster pues, es parte del equipamiento del Laboratorio de Ciencia de Datos. Este clúster se acaba de adquirir. Y es interesante porque se tiene una arquitectura híbrida. Es decir, que la programación que se haga en el clúster va a ser programación tanto en CPU como en GPU. ¿Sí? Aquí en la foto pues, vemos los dos clústeres. Aquí vemos las fuentes de respaldo, la UPS, el switch y equipo adicional. Entonces, la finalidad de este clúster es apoyar en la formación de estudiantes de licenciatura, del IPN y también de posgrado del CITEDI. Es decir, este clúster es a nivel del IPN, pero está hospedado pues, en el CITEDI. Aquí vamos a ver una representación gráfica del clúster. Entonces, tenemos 4 procesadores Intel Xeon Gold 5218. Estos procesadores son de última generación, son de los más nuevos, tipo Gold. De hecho, de la última generación hay 4 tipos. ¿Sí? Bueno, los más avanzados son Gold y Titanium, ¿no? Entonces, pues Gold es de los más nuevos. Y sobre todo, algo interesante de esto es que también ya traen instrucciones para inteligencia artificial. Y esto es en cuanto al CPU. En cuanto al GPU, tenemos tarjetas de tipo NVIDIA Titan RTX, es de las tarjetas también de la nueva generación, bueno, nueva arquitectura Turing. Aquí vemos, tenemos un servidor, el servidor 1, con 2 CPUs, y 8 tarjetas GPU. Servidor 2, o sea, del mismo tipo. Significa que en total tenemos 4 CPUs y 16 GPUs. Estos 2 servidores están conectados por medio de fibra óptica, una red de 10 gigabits. Es importante para resolver aplicaciones que se ejecuten al mismo tiempo en los 16 GPUs. ¿Sí? Bien, a continuación vamos a ver las características. Para la unidad de procesamiento central, o sea, el CPU, dijimos que era un Xeon Gold 5218. Tiene 16 núcleos CPU
Es decir, de hilos de ejecución en hardware son 32, o sea, tiene tecnología hiperthreading. La memoria RAM es de 512 gigabytes, es bastante capacidad. Y además algo interesante de estos tipos de procesadores de Intel, que ya traen instrucciones especializadas para hacer inteligencia artificial, o sea, para trabajar con redes neuronales, en particular, pues lo que es el deep learning o aprendizaje profundo, ¿sí? Entonces, esto lo hace más interesante. Entonces, de hecho, es una tendencia que se tiene actualmente en los procesadores. O sea, además de que tienen instrucciones o sea, de alta precisión, o sea, de 64 bits, para modelado matemático, por ejemplo, se le está agregando mucha capacidad con precisión simple, que es lo que requieren las redes neuronales. Entonces, eso lo que hace es que pueda tener mucha capacidad donde se requiera precisión, de hecho le llaman media precisión. Bien, además, pues tenemos lo que es la unidad de procesamiento gráfico, que es GPU, dijimos que es arquitectura Titan RTX. En este caso, cada tarjeta tiene 4.608 núcleos de CUDA. Algo interesante en estas tarjetas, digo, hasta este momento, hasta la arquitectura Turing, todas las tarjetas GPUs traían solamente núcleos CUDA. A partir de esta arquitectura, ya traen otro tipo de núcleos, ¿no? Lo que es núcleo es la traducción de core. Entonces trae algo que son los núcleos tensores o tensor core. Cada tarjeta trae 576. Y además trae otro tipo de núcleos, RT, que creo que es para tiempo real. Esto es sobre todo para procesamiento de video, ¿sí? Entonces, una tarjeta de estas, por ejemplo, en procesamiento de video nos puede dar 46 cuadros por segundo para video 8K. Al usar estos núcleos RT. Cada tarjeta también tiene 26 gigabytes de memoria de RAM de la nueva generación, que es DDR6. Bien, entonces, en cuanto al rendimiento en los núcleos, para los CUDA, núcleos CUDA, nos da 16.3 teraflops. Esto es por cada tarjeta. Y lo interesante viene en la parte de los núcleos tensores, que nos da 130 teraflops. ¿Esto qué quiere decir? Que en el clúster tenemos más, arriba de 2 petaflops de instrucciones para inteligencia artificial, ¿sí? Es claro, digo, este clúster, o sea, nos da muy buen rendimiento para modelado matemático, para este tipo de aplicaciones, pero donde realmente es el fuerte, o sea, lo relevante, es para cuestiones de inteligencia artificial. Ahí es donde sale todo el potencial que para inteligencia artificial, la capacidad de este clúster es el equivalente a la computadora más rápida del mundo en el 2009, enfocado a inteligencia artificial, ¿no? Porque esa computadora no era enfocada a inteligencia artificial, pero desde ese punto de vista es el equivalente. Entonces, pues llevamos una diferencia así de 11 años, ¿no? Pero estamos hablando de la computadora más rápida del mundo, que costó millones de dólares en su momento. Entonces, y esto es debido pues, al avance de la tecnología en la construcción de nuevos procesadores. Bien, entonces, ya resumiendo el clúster, la capacidad del CPU son 4 procesadores, entonces quiere decir que tenemos 64 núcleos, cores, y con esto pues sumarían 128 hilos de hardware para programación. La memoria RAM pues ya sería 1 terabyte, es decir, 1024 gigabytes. En cuanto al almacenamiento, tiene almacenamiento de estado sólido NVMe, en total 3.84 terabytes, y almacenamiento de estado sólido tipo SATA, que son 8 terabytes. Pues aquí para almacenar los datos, aquí, pues, y además con la facilidad que esto se podría incrementar fácilmente, o sea, agregar pues, más discos. Pero con esto siento que tenemos la capacidad suficiente para ya programar cuestiones ya de Big Data, ¿no? O sea, Big Data pues ya sería a partir de cientos de gigabytes o ya en el orden de
de algunos terabytes. Bien, en cuanto a la capacidad en el GPU, o sea, desde arquitectura Turing, se tiene en total 16 GPUs Titan RTX. Entonces, la capacidad en núcleos CUDA son 73.728. Y los núcleos tensores son 9.216, núcleos RT son 1.152, y la memoria RAM, ya dije, bueno, en total son 384. Esto quiere decir que tenemos del orden de 1.38 terabytes de memoria RAM para la programación. Entonces, pues prácticamente cualquier aplicación, o sea, de investigación, en cualquier tesis de maestría o doctorado que realicen los estudiantes, es factible realizarla en este clúster. Y estoy hablando de tesis que estén enfocadas a cuestión de cómputo de rendimiento, ya sea como procesamiento de video de alta resolución, de la parte médica, de procesamiento de imágenes, o sea, pero desde el punto de vista de Big Data, por ejemplo, que requiera mucho procesamiento, cómputo intensivo. En el CITESI se tiene la capacidad para desarrollar este tipo de aplicaciones. Bien, en cuanto a las características más generales, pues corre bajo el sistema operativo Ubuntu. La programación es 100% software libre. Esto es interesante, que no estamos limitados a tener que pagar licencias, que se menciona la licencia, que no hay presupuesto, todo es software libre. Bueno, la red de fibra óptica pues es de 10 gigabits, ya lo habíamos dicho. Y además se está aprovechando lo que es una arquitectura híbrida, en la que se tiene procesamiento tanto en CPU, GPU y TPU de tensores. Bueno, aquí además le podemos agregar el RT, ¿no? para video. Entonces, realmente, pues esta es una arquitectura especial para inteligencia artificial. Y haciendo un poquito de cuentas, es el equivalente como a 100 computadoras, 100 servidores convencionales, ¿sí? O sea, sin GPU, alrededor de 100. O sea, y me refiero a servidores, ¿no? O sea, computadoras del tipo de servidor, aproximadamente 100, sobre todo por la potencia enorme que nos dan las GPUs. Bien, entonces aquí la pregunta que nos haríamos, pues todo sería, bueno, ¿y cómo se programa ese equipo, ¿no? Porque en licenciatura, pues no se dan cursos de computación paralela, o sea, los cursos que hay en licenciatura, pues no los enseñan a implementar algoritmos donde se pueda programar para ese tipo de arquitecturas. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de cómo programaríamos. Entonces empezamos, suponiendo que vamos a programar en un solo CPU. ¿Sí? Entonces, esta programación se llama proceso con memoria compartida. En este caso, por ejemplo, en sus computadoras, ¿no? Prácticamente ya todas las computadoras ya son multicore, incluso dispositivos embebidos, teléfonos celulares, todos estos aparatos nuevos, todos ya son multicore. ¿Qué quiere decir? Que en el chip ya trae varias unidades de procesamiento. ¿Sí? Entonces, en este caso, que en un chip tenemos nuestros cores y tenemos la memoria alrededor, o sea, en el motherboard correspondiente, podemos programarla con memoria compartida, porque todos los cores tienen acceso a la misma memoria. Entonces, existen diferentes modelos para este tipo de programación. Hay uno que se llama hilos POSIX, otro que se llama OpenMP, incluso un lenguaje que tiene mucho potencial y que tiene mucho crecimiento, es el Python. ¿Sí? Entonces, con esto podemos programar en CPU bajo este esquema de memoria compartida. Bien. El otro esquema es de memoria distribuida. En este caso, lo que se hace es, nosotros tenemos una red de computadoras. Esa red se le instala un software que se llama MPI, y entonces, en lugar de ver muchas computadoras en una red, lo vemos como si fuera una gran computadora, como si fuera una sola, que tiene varios nodos. ¿Sí? O sea, cada computadora de la red se convierte en un nodo y la podemos ver como una computadora grande. Y en este caso, bueno, se usa este software que se llama MPI, de interfaz de pase de mensajes. Y entonces, aquí lo que se hace, se usa un modelo como maestro esclavo, de tal manera que se tiene un proceso en cada uno de los nodos. Pero además, ese proceso puede hacer uso de la memoria compartida, ¿no? Si cada nodo tiene varios cores, pues podemos usar memoria compartida también.
Entonces, en esto surge lo que es la arquitectura híbrida. Es decir, tenemos un clúster con MPI y además le agregamos CUDA. Sí, pues es la idea del clúster de laboratorio de ciencia de datos. O sea, tenemos 16 de este tipo, ¿no? Como si fueran, bueno, en realidad son dos. O sea, son dos servidores, pero cada servidor tiene 8 GPUs. 8 GPUs, pues con miles de cores. Y además tenemos, dijimos, 128 unidades de procesamiento en CPU. Pero realmente el interés fuerte aquí en la programación está en los GPUs. ¿Sí? El hecho de tener 8 GPUs de esa capacidad, o sea, cada GPU más de 200 watts de consumo de energía, pues no es cualquier cosa. De hecho, pues no tiene 4 fuentes de alimentación dobles, o sea, de 2000 watts, o sea, pues bueno, es una cantidad considerable, ¿no? De potencia la que se tiene que considerar en el diseño. Bien, este es el clúster, digamos, para hacer la tesis, para desarrollar proyectos. Acuérdense que este laboratorio de ciencia de datos, de nuevo, tiene un enfoque muy fuerte hacia la formación de los estudiantes. Digo, sí es de investigación, pero está pensado para que los estudiantes se formen en el área de ciencia de datos e inteligencia artificial. Pero además tenemos un clúster pequeño. Yo le llamo clúster para practicantes. Este clúster tiene 4 nodos. Y en memoria total en el CPU tiene 128 gigabytes. Es decir, son 4 computadoras con 32 gigas. Son computadoras pequeñas. De hecho, un clúster que lo tengo hace tiempo. Y cada vez que compro una computadora de pocos recursos, saco una del clúster y agrego otra. Entonces es un clúster que permanentemente es de 4 computadoras. Lo mismo hago con la tarjeta GPU. O sea, quiero tarjetas GPU más nuevas y voy incorporándolas al clúster. Entonces, resumiendo este clúster, la idea es que los estudiantes desde cero aprendan a instalar el sistema operativo, en este caso Ubuntu, aprendan a instalar todas las herramientas, MPI, Hadoop, todo lo que sea necesario para hacer este tipo de cómputo en ciencia de datos y en modelado matemático. O sea, nada más configurar y sin ningún problema de que se vayan a equivocar y que cometí un error y que ya se desconfiguró el clúster. Aquí no. O sea, si se comete un error, se configuró algo mal y ya no funciona, pues se vuelve a empezar de cero, se vuelve a instalar el sistema operativo y de cero. Entonces, esa es la idea. De hecho, este clúster, pues cada semestre, pues, al menos una vez se analiza todo, ¿no? En los cursos, porque como parte del curso, pues, de uno de los cursos, es eso, echar a andar un clúster. Entonces aquí tenemos las características, o sea, tenemos la tarjeta más nueva de este clúster, pues es un GeForce RTX 2080, que también es arquitectura Turing, tiene 2.944 cores y 8 GB de RAM. También tenemos GeForce GTX 1080, arquitectura Pascal, que es de la familia TI. Es una tarjeta, son 11 GB. Bueno, tenemos una tarjeta más viejita que la 970, que es arquitectura Maxwell. Bueno, son 2, cada una con 4 GB, que ahorita son las tarjetas más pequeñas. En un principio eran tarjetas de 1 GB, y esto, como les digo, ha ido creciendo. De tal manera que en este clúster, que digo que es pequeño, pero también es significativo su capacidad de procesamiento, pues son 14.976 cores. En este caso son CUDA cores. Aquí no tenemos los cores no son para inteligencia artificial, o sea, no se le saca tanto provecho. Y son 43 gigas en total del clúster. Bien, ahora pasando al tema de lo que es de ciencia de datos, como les comenté, el clúster tiene la finalidad de formar estudiantes que tengan una amplia capacidad en el área de ciencia de datos. ¿Sí? Entonces, todas las características que tiene el clúster van en esa dirección. Entonces, ¿qué vendría siendo ciencia de datos? Bueno, pues es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para traer conocimiento de los datos. ¿Sí? Esto es algo muy nuevo, que está pues, a cierto punto de moda. Lo que pasa que en la actualidad la cantidad de datos que se genera es una cantidad enorme, ya del orden de
de exabytes, es decir, 10 a la 18 bytes, o sea, en ese orden. Entonces, por ahí, bueno, en Internet he consultado que el 90% de los datos que hay actualmente se han generado en los últimos 2 años. O sea, el crecimiento y con un potencial de crecimiento, pues, pues muy grande. Y pues lo vemos, ¿no? O sea, simplemente no vas a empezar en las compañías como Google, Amazon, YouTube, Netflix, o sea, esas compañías, o sea, toda la cantidad de datos que se generan, ¿no? O sea, las redes sociales, o sea, ¿cuántos datos se generan por segundo? Es una cantidad enorme. Aquí algo muy importante de ciencia de datos es que los datos pueden ser estructurados o no estructurados. Tradicionalmente se ha trabajado con los datos, no es nuevo, ¿no? O sea, bases de datos, pero tradicionalmente son datos estructurados, datos pues muy bonitos, o sea, que trabajamos con SQL y ya tienen un cierto formato para trabajarlos. Y es relativamente sencillo pues, con ellos, pero datos que se generan, por ejemplo, en redes sociales, pues esos no son estructurados, o datos que se generan, por ejemplo, en astronomía. Hay muchas áreas, ¿no?, que se generan datos que no tienen una cierta estructura específica, hay que trabajarlos. Entonces, ahí es donde radica lo fuerte de ciencia de datos. Bueno, en esa parte que pueden ser datos no estructurados, pero además el poder trabajar con esa cantidad enorme de datos. ¿Sí? Es algo que los manejadores de base de datos tradicionales pues no tienen la capacidad. ¿Sí? Y bien, entonces, ¿qué se requiere para trabajar con ciencia de datos? Pues ciertos conocimientos, o sea, que son análisis de datos, como la estadística, minería de datos, el aprendizaje automático, que es parte de la inteligencia artificial, y en sí, pues lo que es la analítica predictiva, ¿no? Hacer predicciones para, finalmente, aquí la idea es eso, ¿no? De extraer conocimiento de los datos. De hecho, hay algo que le llaman la e-science, o e-ciencia, ¿no? Ciencia electrónica. También ya se tiene ese término. Entonces, actualmente, digo, la ciencia tradicionalmente, o sea, áreas como química o física, pues son las áreas teóricas, ¿sí? Y posteriormente pues tenemos la física experimental, los pasos, ¿no? Como una segunda era. Tenemos lo que es la física computacional, por ejemplo, ¿sí? que se hacía pues, con modelos matemáticos, o sea, para hacer, o sea, modelos matemáticos mediante ecuaciones. Pero ahora es muy interesante porque ha cobrado mucha fuerza lo que es pues, por ejemplo, la física desde el punto de vista de e-science, ¿no? De obtener conocimiento en base a los datos. Le quedan 2 minutos, doctor. Sí. Bien, entonces tenemos lo que son los datos masivos, que es Big Data, que son herramientas para trabajarlo. Y entonces aquí pues hay una herramienta como Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka. Entonces, este tipo de herramientas es lo que le mencioné que la podían instalar en el clúster de desarrollo. Entonces, la idea de este laboratorio de ciencia de datos es que los estudiantes tengan una formación que les permita trabajar en alguna empresa como esta que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? Facebook, Amazon, Uber, Banco de América, que son empresas que le han dado mucho uso a lo que es ciencia de datos. Sin mencionar pues Google, ¿no? Que es el principal. En la inteligencia artificial, pues es la inteligencia que se puede decir que poseen las máquinas. Aquí podríamos encontrar muchas definiciones en Internet. Lo que hace es usar algoritmos para realizar acciones autónomas. Entonces esto se basa en la inteligencia artificial en tomar en consideración lo que se hizo en el pasado y que tuvo éxito para ir mejorando la manera de hacer las cosas. El aprendizaje automático, pues es el estudio y análisis científico mediante modelado estadístico y algoritmos de computación que permiten a los sistemas tomar decisiones autónomas sin intervención explícita. Ajá. Entonces aquí, en general, lo interesante de esto es que las computadoras aprenden sin proporcionar instrucciones explícitas. Aprenden de alguna manera, como decir, en base a la experiencia. Tenemos lo que son las redes neuronales, que también aquí la idea es una similitud al cerebro humano. Hay diferentes tipos de redes neuronales, pero no vamos a entrar a profundidad. Bueno,
bueno, por ejemplo, las convolucionales. Y un tema también interesante es el aprendizaje profundo. Tenemos lo que es una red neuronal simple, y una red neuronal para aprendizaje profundo es una que tiene muchas capas, como vemos aquí en la imagen. ¿Sí? Se tiene muchas capas, y una sencilla puede tener una sola capa. Aquí es donde tiene mucha relevancia el clúster, el que nos permite tener una cantidad de capas muy grande para el procesamiento y para que ese aprendizaje pues, sea mayor. El lenguaje usado pues, es el Python, y que tiene diferentes pues, capacidades, sobre todo aquí mencionamos de Machine Learning, inteligencia artificial, ciencia de datos, analítica de datos. Entonces aquí lo que se busca con la práctica pues, es tener colaboradores. Yo estoy muy interesado pues, tener estudiantes que participen en verano de investigación, residencia profesional, y pues que hagan algún estudio de posgrado, ya sea maestría o doctorado, en el que tengan acceso a este clúster. Y pues gracias por tu atención. Cualquier pregunta, con gusto. Muy bien, muchas gracias por su presentación, doctor. Ya aquí en el chat tengo una pregunta que dice, para poder realizar cómputo de alto rendimiento, ¿es necesario usar procesadores CISC o también los procesadores RISC pueden realizarlo? Sí, no sé si lo podemos. Aquí sobre todo son las nuevas arquitecturas, ¿no? Que tenemos multicore. O sea, es lo relevante. Bueno, y más que la tendencia actual, más que eso, la tendencia actual son los tensor cores que están enfocados. De hecho, lo interesante antes del cómputo de alto rendimiento eran los procesadores vectorizados o procesadores vectoriales, como los GPUs o el procesador Cell de PlayStation, ese tipo de procesadores, que en una sola operación ejecutan muchos datos, ¿no? Por ejemplo, sumar una matriz se hace en una sola operación. O sea, eso es lo fuerte de la arquitectura anterior. Ahora lo fuerte es, con el enfoque de inteligencia artificial, los procesadores tensoriales, que en lugar de que sea vectorizado, ahora es tensorial el procesador. Ok. Bueno, ahí hay un gran avance con estos procesadores y hay que explotar el laboratorio, ¿no? que tiene ahora. Doctor, ¿qué problemas científicos ve usted o nuevas aplicaciones que va a abordar en 2021 y que esto se pueda convertir en tesis para estudiantes de doctorado? Sí, gracias por la pregunta. Sí, actualmente tengo, porque es algo interesante que debo de abordar. Tengo tres estudiantes de maestría que están trabajando, dos están trabajando en el área de astrofísica, con colaboración con el Instituto de Astronomía de la UNAM, y otro que está en la etapa de preprocesamiento. Aquí la idea de estas tesis, los estudiantes que están haciendo las tesis conmigo son estudiantes que son del área de mecatrónica, o sea, no son de computación, o sea, hay muchos incluso son de electrónica, son mecatrónica, y es interesante porque están trabajando en un área que tiene un componente muy científico, que es la astrofísica, y parece que les ha costado en principio, pero ya van bien. Entonces, ese tipo de problemas, ¿no? De astronomía, y en particular estamos trabajando en la cuestión de clasificación de un tipo de estrellas que se llaman estrellas variables. Pero también hay otra área también interesante, que es la cuestión de cuestión médica. Yo tengo mucho interés también en el procesamiento de bases de datos muy grandes desde el punto de vista médico. ¿Sí? Bases de datos enormes, pues ya sea de procesamiento para sacar cuestiones. Bueno, ahorita seguramente con el COVID se van a generar bases de datos enormes, ¿no? Para un futuro procesamiento que van a estar disponibles. Ese es un área también para ver el comportamiento de cómo se ha dado esta pandemia. Incluso sacar información para futuro, ¿no? O sea, esperemos que no haya otra pandemia, pero sí sería interesante, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? El procesamiento de las bases de datos que se generen después de la pandemia, desde un punto de vista de ciencia de datos y de Big Data. Y otro también puede ser del área médica por procesamiento de imágenes médicas, para cuestión de detectar enfermedades con anticipación. Ok, muy bien, doctor. Todavía tenemos pues bastante tiempo para preguntas. Espero aquí que el público se pueda motivar a hacer alguna de ellas. Mientras eso sucede, usted mencionaba por ahí que había alguna posibilidad para las personas que se formen en su laboratorio y en nuestros posgrados, pues veía esas empresas internacionales, ¿no? Pero a nivel nacional,
¿Ve de manera directa algún lugar donde estos egresados vayan a trabajar? Pues sí, sí, digo, también aquí en México pues tenemos ahí IBM, tenemos Intel, o sea, compañías que son transnacionales, pero incluso el INEGI, o sea, que se trata de procesamiento de datos. Algo también interesante que en el Politécnico también, o sea, últimamente has tratado de desarrollar es que nuestros egresados forman sus propias empresas. Es algo que también yo pienso que un egresado o sea, que pudiera una empresa, o sea, formar su empresa, ¿no? Para cuestión de procesamiento de base de datos. O sea, así, digo, el vender el servicio, ¿no? De procesamiento, por ejemplo. Que ahorita sabemos que es muy común esto del cómputo en la nube, ¿no? Rentar este equipo. Que de hecho, se me había pasado, o sea, comentar, este clúster que tenemos en el CITEDI es de ese tipo de computadoras, como como la Amazon Web Service, ¿no? La AWS. Claro, esas tienen mucha más capacidad, ¿no? Tienen muchos usuarios, pero me refiero en cuanto a la arquitectura, diseño, son del mismo tipo. Entonces, alguien que se forme en el CITEDI programando estos servidores, o sea, este clúster, va a tener una formación, por eso le decía, para trabajar en esas grandes empresas. Digo, aquí en México pues, todavía no tenemos empresas así de ese tamaño, pero yo le podríamos apostar, ¿no? Pues necesitamos formar gente también con esas ideas para que en un futuro se puedan también tener empresas. Ok, muy bien, doctor. Yo en lo que me ha tocado observar sobre ciencia de datos, veo que lo enfocan mucho a negocio. ¿Qué nos puede platicar de eso? Sí, sí, esto es muy importante en los negocios porque en la toma de decisiones, muchos negocios, por ejemplo, una aerolínea, o sea, nosotros cada vez que entramos a checar, comprar un vuelo, ¿no? Que entra una oferta, toda esa información queda grabada en su base de datos. Entonces, toda esta información se genera en una base de datos enorme. Entonces, pues requieren ellos saber, o sea, la intención de compra, cuántas compras se consolidaron, por ejemplo, cuánta gente viaja a una cierta ciudad, con qué frecuencia, en qué fechas viajan. Todo ese tipo de cuestiones es muy importante para las empresas. Por ejemplo, una aerolínea. Otra también muy importante es el comercio electrónico. También. O sea, cuando nosotros hacemos nuestras compras, toda la información que hacemos de compras se guarda. Yo las compras que he hecho en Amazon, o sea, ahí entro con mi cuenta y tengo compras de hace mucho tiempo, ¿no? Que ahí están y incluso a veces nos llegan pues, sugerencias en base a lo que has comprado. Pero se imaginan cuántos usuarios pues, tiene Amazon. Pues esa base de datos son enormes. Entonces, por eso es muy, este tipo de formación de los estudiantes es muy relevante porque tiene un futuro pues, prometedor. De hecho, lo he investigado en internet y pues, no lo había comentado, pero al parecer, de las áreas de ingeniería, la mejor pagada en este momento es la que le llaman los científicos de datos. Es la mejor pagada, así, definitiva. Y estoy viendo que lo consulté pues, hoy en la mañana, algo así como de $117,000 el año, ya que en Estados Unidos ponen el año, esto es de Estados Unidos. Entonces, trabajar en esas empresas pues implica eso, ¿verdad? Muy bien, doctor. Aquí ya se animaron un poco a las preguntas, aunque Sí. se nos está acabando el tiempo. Vamos a intentar ser rapiditos. Lucía Manzanares nos comenta, dice, para datos no paramétricos, ¿qué programas son los recomendados para su proceso y análisis? Ok. Aquí hay una herramienta que se llama Hadoop. ¿Sí? Esta nos permite hacer cómputo distribuido de una manera sencilla. Entonces, igual, datos no paramétricos, aquí tendríamos que entrar la cuestión, de nuevo, del aprendizaje automático. O sea, para que se vaya aprendiendo, ¿no? Que vaya aprendiendo de acuerdo al comportamiento de los datos. ¿Sí? Y entonces, usar herramientas, ¿no? Como tipo Hadoop, hay una que se llama Spark, herramienta como Spark también, para hacer el cómputo distribuido y luego aplicar inteligencia artificial. Muy bien, aquí hay una última de Cristian Cruz.
Dice, ¿qué maestría me conviene tomar para especializarme en Machine Learning? Vengo de la ingeniería en computación en ESIME. Y otra pregunta, ¿me conviene hacer cambio de una 1060 a una RTX 2060 por los Tensor Cores? Sí, bueno, primero, pues la maestría en sistemas digitales del CITEDI es la que recomiendo, definitivamente. Y en cuanto a cambiar la tarjeta, pues sí, o sea, sí es mejor la 2060, ¿no? Ya es arquitectura Turing. La 1060 todavía se puede considerar que es buena tarjeta, ¿no? NVIDIA, de hecho, la última versión de CUDA, o sea, que nos permite programar estas tarjetas, pues la 11.1, soporta muy bien la arquitectura Pascal, ¿sí? Y entonces, las dos tarjetas también, aquí nomás habría que valorar el costo, ¿no? O sea, ese costo de inversión. Muy bien, doctor. Una última pregunta ya para cerrar su sesión. Sí. ¿Usted tiene identificado a nivel nacional si hay otro laboratorio como el suyo? A ver, con este enfoque no creo. O sea, hay otros laboratorios más grandes, como el Laboratorio Nacional de Supercómputo que está en Puebla, pero ese es otro enfoque. Es para correr proyectos de investigación del INAOE, de la Universidad de Puebla. O sea, no es para formar estudiantes en el área de ciencia de datos e inteligencia artificial. Un laboratorio así, enfocado a la formación de estudiantes, no. Creo que no he sabido que haya otro. Con ese enfoque. Sí, digo, porque sí hay otros laboratorios más grandes, pero con un enfoque de investigación de proyectos grandes y no con este enfoque que este clúster es para la formación de los estudiantes. Ese es el objetivo principal. Muy bien, doctor. Pues con esta última frase vamos a cerrar. Vamos a agradecer su participación por esta presentación. Y un momento más para verlo en pantalla. Y dice así su reconocimiento. Se otorga el presente reconocimiento a el doctor Juan José Tapia Armenta por haber impartido la plática Sistema de Cómputo de Alto Rendimiento para Inteligencia Artificial en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del seminario Tecnologías Digitales en la Postpandemia del COVID-19 el día 27 de octubre del 2020. Nuestro lema del Instituto Politécnico Nacional, que es la técnica al servicio de la patria, y firma nuestro director del centro, el doctor Julio César Rolón Garrido. Doctor Tapia, muchas gracias por esta presentación. A todos los asistentes, gracias por habernos acompañado este día, por la permanencia a lo largo de la jornada. Y pues los invitamos a todos ustedes a que pues continúen con este seminario el día viernes.